Buenas chavales, les habla su colega Cires Bloderman, Duque de la Mancha de Katsup, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de Luna, la retrospectiva de una vida un tanto triste y sobre todo bastante depresiva. Más que nada vemos a Luna como un personaje con mucho trasfondo, si bien no aparece demasiado en lo que vendría siendo la temporada 1, sí es un personaje muy interesante y sobre todo muy curtido en lo que vendrían a ser los aspectos sociales. Más que nada podemos definir de Luna como un personaje pues un tanto depresivo y sobre todo bastante ruda, por el hecho de que probablemente esta sufrió demasiado de pequeña, básicamente siendo adoptada y sobre todo siendo entregada múltiples veces por el hecho de que probablemente sus dueños no se sentían conformes con ella o porque ésta actuaba de una manera un tanto peculiar, motivo por el cual pues ésta habría sido devuelta en múltiples ocasiones a lo que vendría siendo el refugio para Hellhounds, siendo que de esta manera pues esta Luna habría sido maltratada y habría sufrido muchos abusos a lo largo de su infancia, siendo básicamente un personaje que podríamos decir que sufrió bastante hasta que conoció a Blitzo, quien es el único que al parecer la trata con el respeto debido y sobre todo que la quiere demasiado al punto de adoptarla como su hija, ya que aunque esta realmente no le dice papá a Blitzo, sí lo llega a ver y en el episodio de Vacaciones Rotas pues esta llega a insinuar casi diciéndole papá. Cosa que nos podría decir que Blitzo es el único personaje que ha tratado con respeto y que sobre todo ha tratado como un igual a Luna, pese a que los Hellhounds están en una escala muchísimo menor a la de los Diablillos, por el hecho de que los Diablillos pueden adoptar a los Hellhounds, siendo los Hellhounds pues una estirpe bastante olvidada, que en el pasado sí era una estirpe muy orgullosa y que de hecho esto probablemente podría desatar una posible rebelión Hellhound, si no es que ya la desató anteriormente en el infierno. Esto por el hecho de que anteriormente los Hellhounds eran utilizados para rastrear presas y sobre todo para buscar y rastrear a los objetivos de los demonios, siendo de esta manera que ellos podrían contar con lo que vendría siendo un disfraz humano por el hecho de que se camuflajeaban y sobre todo se disfrazaban en el entorno en el cual estos se encontraban, motivo por el cual los Hellhounds anteriormente eran demonios de una estirpe mayor y sobre todo estaban por encima de los Diablillos porque ayudaban a demonios de mayor rango a cazar y a buscar a aquellos humanos que tuvieran deudas con los demonios o que simplemente hubiesen hecho un pacto con algún demonio y ya fuese la hora de que estos entregaran su alma. Por esa razón es que anteriormente los Hellhounds estarían en un estirpe o aspecto mayor, pero desgraciadamente y conforme el tiempo fue avanzando y las cosas se modernizaron en el infierno, pues fueron dejados de utilizar de manera tan abierta y simplemente fueron implementados de una manera pues totalmente distinta, siendo entregados al servilismo y siendo renegados más que nada como esclavos y ayudantes de demonios de un rango mayor, motivo por el cual pues estos terminarían siendo de cierta manera degradados y terminarían siendo humillados, a diferencia de sus anteriores ancestros Hellhounds, que realmente gozaban de una estirpe mayor y de un poder absoluto e influencia en el infierno, llegando inclusive a escalar a puestos que actualmente no podrían lograr, hecho que marcó a Luna y que probablemente si hubiera una rebelión Hellhound pues sería el motivo perfecto por el cual esta probablemente también llegaría a unirse, y sobre todo es por el hecho por el cual los Hellhounds no interactúan demasiado con los Diablillos, más que nada porque no les gusta su posición social y por tal razón los Hellhounds interactúan más entre ellos y no interactúan tanto con los Diablillos, porque los Hellhounds pues son más unidos entre sí y son una camarilla muchísimo más completa, llegando a dejar de lado a los Diablillos por el simple hecho de que estos no quieren interactuar como sus sirvientes toda la vida y quieren estar más en independencia con otros Hellhounds. Es por eso que Vortex admira la forma en cómo Luna le habló a Blitzo, por el hecho de que este era un Diablillo y técnicamente era su jefe, motivo por el cual pues este impresionó a Vortex y lo dejó muy pensativo con respecto a Luna.
Sin embargo, y conforme ha pasado el tiempo, pues Luna interactuaría de mejor manera con este Blitzo. Lo más importante es que Blitzo tiene bastante mimada y consentida a Luna, porque le deja hacer lo que prácticamente quiere, no la castiga, y sobre todo no se muestra como un padre estricto, al punto de que Luna pues tiene libertad total de hacer lo que quiera, y sobre todo se la pasa en su teléfono, el cual es su segundo hogar. Y también se la pasa viendo televisión y básicamente trabaja como secretaria de IMP, aunque ella podría ser de las asesinas más perfectas y sobre todo más concentradas de lo que vendría siendo el universo de Helluva Boss, por el hecho de que ella es bastante competente y sobre todo por el hecho de que ella también pues es bastante inteligente. De hecho es de las más inteligentes de todo IMP y sobre todo es de las más listas y mejor actuadas de todo lo que vendría siendo la corporación de IMP, llegando a proteger el infierno cuando Blitzo fue capturado junto con Moxie y sobre todo percatándose de las situaciones, además de que su habilidad de rastreo le otorga una enorme ventaja y una enorme habilidad para poder rastrear a sus víctimas y sobre todo cazar a sus presas, cosa que la convierte en una asesina bastante eficaz y que podría tener mejor participación si ésta actuara en lo que vendría siendo lo que fueran las cacerías y sobre todo la forma de buscar y rastrear a sus objetivos. En conclusión, podemos decir que Luna es en sí un personaje bastante inteligente, bastante útil, solo que es algo perezosa y un tanto floja en ciertos aspectos. Cabe mencionar que de todo el fandom, pues es uno de los personajes más queridos por el fandom y sobre todo es de los personajes más shippeados o Ruler 34 fizados de todo Helluva Boss, siendo uno de los personajes favoritos por el Ruler 34 y de hecho Bipsy-Poop ha sabido explotar esto poniéndola en traje de baño o en poses bastante sugerentes, por el hecho de que Luna es uno de los personajes que más ventas le generan a Bipsy-Poop, por el hecho de que es el personaje favorito del fandom, teniendo más de una entrega en poses bastante sugerentes y sobre todo siendo uno de los personajes más reconocidos y más queridos de todo Helluva Boss, al punto de ser un personaje bastante querido, solicitado y sobre todo los productos de esta Luna pues se venden bastante rápido, motivo por el cual pues Luna es de los personajes más queridos y sobre todo más populares dentro del fandom de Helluva Boss, a tal punto de que gran parte de las ventas que Bipsy-Poop tiene por sus llaveros o sus productos de Helluva Boss pues se deben más que nada al hecho de que se debe a que Luna pues básicamente está o aparece en poses sugerentes como Ruler 34, cosa que inclusive ha habido parodias de esta siendo parodiada por la Ruler 34, en la cual dice que la Ruler 34 solamente está siendo fomentada por Bipsy-Poop al mostrar a Luna en poses tan sugerentes y tan llamativas, cosa que es bastante interesante y que mostraría a Luna como el mejor producto de todo Helluva Boss o como el personaje más vendido y más popularizado de esta serie. Otra cosa también bastante interesante es su relación laboral con sus compañeros. Básicamente ella molesta mucho a Moxie, pero realmente no es que odie a Moxie, sino que simplemente se mete con él para pasar el rato, pero realmente ella no lo odia, pues de lo contrario habría dejado que habría abandonado a su suerte en el episodio de Buscadores de la Verdad. Sin embargo, esta sí tiene mucha estima y sobre todo aprecio por este Moxie y por sus demás compañeros, aunque suele discutir demasiado con esta Millie, porque esta defiende a Moxie o porque roba la comida que Millie tiene en las oficinas de IMP. Sin embargo, y aunque pocas veces la hemos visto sonreír, pues se podría decir que ella es bastante feliz, motivo por el cual se podría decir que ella va a sacar adelante a esta Octavia y va a hacer que su depresión se reduzca bastante, motivo por el cual pues esta Octavia y ella podrían ser muy buenas amigas, al punto de que ambas pues se podrían llevar bastante bien al tener los mismos gustos y sobre todo pues relacionarse de la mejor manera, cosa que sería bastante interesante y que podría ser también un punto bastante importante para el desarrollo de Luna. Si bien no hemos visto el desarrollo total del personaje de Luna en lo que sería la primera temporada, sí podemos verla como una chica un tanto enamoradiza, ya que en el tráiler de la temporada 2 pues podemos ver cómo le llama la atención otro Hellhound macho, lo cual nos diría
que básicamente ella es muy enamoradiza o por lo tanto que le gusta demasiado aparearse. Esto sería bastante interesante por el hecho de que recordemos que Luna tiene sífilis, pero nunca se nos ha explicado la razón por la cual esta tenga sífilis, aunque se especula que es probablemente porque alguno de sus dueños pues anteriormente le hizo algo y por tal motivo la contagió de esta enfermedad, siendo la razón por la cual esta Luna podría tener sífilis y por tal motivo pues esta la odia y odiaría a sus demás dueños por el hecho de que la utilizaron como objeto y simplemente la maltrataron, menospreciaron y sobre todo denigraron al ser una Hellhound. Así que podríamos decir que Luna es un personaje con un pasado probablemente bastante turbio y sobre todo un personaje que pues ha sufrido bastante y que podría ser de los personajes más llamativos y sobre todo más interesantes de todo Helluva Boss, al punto de considerarse uno de los personajes más importantes. Lo más interesante de este personaje es que a pesar de tener un trasfondo bastante limitado y sobre todo de no tener muchas apariciones, es un personaje bastante interesante y sobre todo que ha tenido un fandom pues bastante amplio por el simple hecho de que este personaje cuenta con un fandom bastante amplio y sobre todo cuenta con muchísimos otros personajes que la apoyan y sobre todo que demuestran lo que vendría siendo el cariño que le tienen a este personaje, más que nada por parte del fandom, lo cual nos diría de cierta manera que Luna es el personaje más popular de todo Helluva Boss y que por tal motivo pues esta es tan querida y solicitada por lo que vendría siendo los productos de Helluva Boss y también por la forma tan curiosa en cómo esta se llega a desempeñar, siendo algo bastante interesante y sobre todo bastante llamativo por el simple hecho de que pese a ser uno de los personajes que menor aparición ha tenido a lo largo de la serie, pues la ha convertido en un personaje bastante popular y sobre todo bastante llamativo, a tal punto de ser considerada como la reina de Helluva Boss. Otra cosa que también es bastante interesante vendrían siendo sus patas, y es que desafortunadamente ella es el personaje más afectado por la Ruler 34, pero especialmente es afectada por el fandom de Cry.me al dibujarle lo que vendría siendo Ruler 34 de patas. Más que nada su fandom quiere mucho sus patas y sobre todo también es muy querida por el fandom furry. Esto más que nada porque ella es una furry bastante llamativa y bastante interesante, siendo muy querida por el fandom de Helluva Boss y también por el fandom furro, además de que también es querida por el fandom que le gustan sus patas. Esto más que nada por la polémica que tuvo con respecto a Cry.me, por el hecho de que el fandom de Cry.me peleó contra el fandom de Luna por definir quién personaje era mejor, a tal punto de que comenzaron a atacarse con Ruler 34 de patas y otro tipo de Ruler 34 para decidir qué personaje era mejor, siendo de esta manera que los fan arts de patas de Luna se incrementaron bastante y sobre todo tuvieron una mayor acogida dentro de la comunidad. Sin embargo, esto más que molestar a la comunidad pues pareció gustarles, ya que de cierta manera este fetiche de las patas pues encajaba muy bien con Luna, motivo por el cual el fandom optó por este curioso fetiche y por tal motivo pues se volvió algo muy extenso, siendo de los principales personajes que llegan a lucir sus patas o llegan a mostrar sus patas en lo que vendrían siendo fanarts, más que nada por el hecho de que se viralizó gracias a la pelea que el fandom de Cry.me tuvo con el fandom de Luna por ver quién era mejor, si un Hellhound puro o una pecadora con la apariencia de Hellhound, cosa que fue bastante interesante, ya que sabemos que Luna pues fácilmente podría derrotar a Cry.me porque Luna cuenta con mayor agilidad, destreza y fuerza física al ser un Hellhound puro, mientras que Cry.me no contaría con dichas habilidades, pero sí contaría con una gran entereza y habilidad para poder escalar y convertirse en una Overlord, cosa que podría ser bastante interesante y que podría, o más bien desató por tal motivo la controversia en contra del fandom de Luna por este curioso debate que se abrió y que fue bastante devastador para ambos fandoms. Algo bastante interesante y bastante importante que sin lugar a duda marcó lo que vendría siendo la historia de Hazbin Hotel y Helluva Boss.
una cuestión de honor y sobre todo una cuestión bastante interesante e importante acerca de lo que vendría siendo la franquicia. Y más que nada, pues Luna es de mis personajes favoritos. Siento que le falta mucho trasfondo y que en esta segunda temporada pues vamos a analizar de manera más concreta lo que sería su trasfondo y relación con personajes como Octavia, teniendo más apariciones y sobre todo siendo más querida en lo que vendría siendo el fandom de Helluva Boss y Hasbi Hotel. Así que yo realmente espero que veamos más de Luna. Y de momento, gente, esto ha sido todo. Les habló su colega Cires Bloderman, deseándoles un gran y jugoso día.